Si alguien te dijera que una persona perdió todo y en menos de 30 días su vida empezó a cambiar por completo, probablemente pensarías que tuvo suerte. Pero no fue suerte, fue una decisión interna. Hace algunos años, una persona, vamos a llamarla Daniel, llegó a un punto donde sentía que todo se había derrumbado. Había perdido dinero, había perdido oportunidades y lo más difícil, sentía que había perdido el control de su vida. Cada día se despertaba con la misma sensación. Todo está fuera de lugar. Intentaba hacer más, pensar positivo, buscar soluciones, pero nada cambiaba, hasta que un día se encontró con una idea que al principio le pareció absurda, que la realidad no cambia por lo que haces, sino por el estado desde el que vives. Y en ese momento, algo en él hizo clic. No porque entendiera todo, sino porque por primera vez dejó de intentar cambiar el mundo y empezó a observarse a sí mismo. Y lo que descubrió fue lo que lo cambió todo. Al principio, Daniel no creyó en eso. Le parecía demasiado simple, casi irreal. ¿Cómo iba a cambiar su vida solo cambiando su estado interno? Su mente le decía, necesitas dinero, no pensamientos. Necesitas soluciones reales, no ideas. Y por unos días, lo ignoró. Siguió haciendo lo mismo, pensando lo mismo, reaccionando igual. Pero algo ya había cambiado, porque la idea se quedó en su mente. Y empezó a notar algo que antes no veía, que no era solo su situación externa lo que lo afectaba, era la forma en que la interpretaba. Se dio cuenta de que, incluso cuando no estaba pasando nada malo, su mente ya estaba anticipando problemas, ya estaba sintiendo preocupación, ya estaba esperando que algo saliera mal. Era como si estuviera viviendo constantemente desde un estado de pérdida. Y entonces entendió algo incómodo. No estaba reaccionando a su realidad, estaba creando su experiencia desde ese estado interno. Y ahí apareció una pregunta que lo detuvo por completo. ¿Y si no es el mundo el que tiene que cambiar primero, y soy yo? No como motivación, sino como responsabilidad. Y en ese momento decidió hacer algo diferente. No cambiar todo, no hacer algo extremo, solo una cosa: dejar de seguir automáticamente los mismos pensamientos de siempre. Y ese fue el inicio de algo que no esperaba. Esa decisión parecía pequeña, pero fue más poderosa de lo que Daniel imaginaba. Porque por primera vez no reaccionó igual. Cuando aparecía un pensamiento de preocupación, lo veía, pero no lo seguía. Cuando sentía que todo iba a salir mal, lo notaba, pero no lo alimentaba. No estaba intentando ser positivo, no estaba fingiendo que todo estaba bien, solo estaba dejando de caer automáticamente en el mismo estado de siempre. Y eso empezó a crear algo nuevo. Un pequeño espacio, un espacio entre lo que pensaba y cómo elegía responder. Y en ese espacio comenzó a introducir algo diferente. No afirmaciones exageradas, no frases que no sentía, algo más simple. Empezó a preguntarse, ¿cómo pensaría si esto ya estuviera resuelto? ¿Cómo me sentiría si todo estuviera funcionando? No como fantasía, sino como una referencia. Y poco a poco, empezó a moverse desde ahí. Al principio era incómodo, porque su realidad no había cambiado, pero internamente algo sí estaba cambiando. Su forma de reaccionar, su forma de interpretar, su forma de estar. Y aunque externamente todo parecía igual, él ya no era exactamente la misma persona. Y eso fue el inicio del verdadero cambio. Durante los primeros días, no pasó nada afuera. Ningún cambio visible, ninguna señal clara, nada que confirmara que estaba en el camino correcto. Y ahí fue donde su mente intentó llevarlo de vuelta. ¿Ves? Nada cambió. Esto no funciona. Estás perdiendo el tiempo. Y por un momento, dudó. Como todos. Porque cuando la realidad sigue igual, es fácil pensar que nada está pasando. Pero Daniel recordó algo importante. Que el cambio no comienza afuera, comienza en el estado, y decidió hacer algo diferente. En lugar de buscar resultados inmediatos,
Empezó a observar si él mismo estaba cambiando, y lo estaba. Ya no reaccionaba con la misma ansiedad, ya no pensaba con la misma urgencia, ya no sentía que todo estaba en su contra. Era sutil, pero real. Y entonces entendió algo clave. El cambio externo no es el primer indicador. El cambio interno sí. Porque cuando el estado cambia, la realidad necesita tiempo para reorganizarse. No porque esté lejos, sino porque está respondiendo. Y por primera vez, dejó de medir su progreso por lo que veía afuera y empezó a medirlo por quién estaba siendo. Y eso le dio algo que antes no tenía: estabilidad. Y desde esa estabilidad, algo empezó a moverse. No de forma explosiva, sino de forma casi imperceptible, pero suficiente para mostrarle que estaba en el camino correcto. Los primeros cambios no fueron grandes. No hubo un momento espectacular, no hubo una señal evidente. Fueron pequeños, casi invisibles. Una conversación que surgió sin planear, una oportunidad que antes no habría notado, una decisión que tomó de forma diferente, sin pensarlo demasiado. Y lo más extraño era esto: todo parecía normal, pero no lo era, porque antes, en ese mismo escenario, habría reaccionado desde la duda. Habría ignorado la oportunidad. Habría pensado que no era el momento. Habría dejado pasar. Pero ahora, algo era distinto. No estaba forzando nada. Simplemente estaba actuando desde otro estado. Un estado más tranquilo, más abierto, más seguro. Y eso empezó a cambiar sus decisiones. No porque estuviera intentando cambiar su vida, sino porque ya no era la misma persona internamente. Y entonces lo entendió. La realidad no cambia de golpe. Cambia a través de pequeñas decisiones que nacen de un nuevo estado. Y cuando esas decisiones se acumulan, el resultado empieza a ser diferente. Sin esfuerzo, sin presión, como si las cosas comenzaran a encajar. Y fue ahí donde Daniel empezó a ver algo claro. No estaba creando su vida desde lo que hacía, la estaba creando desde quién estaba siendo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. No fue un milagro repentino, no fue un cambio extremo de un día para otro. Fue una acumulación. Pequeños cambios que empezaron a alinearse. Personas que antes no respondían, ahora respondían. Situaciones que parecían bloqueadas, comenzaron a moverse. Oportunidades que antes no existían, empezaron a aparecer. Y lo más curioso era esto: no sentía que estaba forzando nada, simplemente estaba en otro lugar internamente. Ya no pensaba como alguien que había perdido todo, ya no se veía como alguien sin opciones. Empezó a sentirse como alguien que ya estaba saliendo de eso. Y desde ese estado, todo empezó a reorganizarse. No porque el mundo cambiara de repente, sino porque él ya no estaba interpretando la vida desde la misma identidad, y eso cambió la forma en que actuaba, la forma en que hablaba, la forma en que respondía a lo que ocurría. Y cuando cambian esas cosas, los resultados inevitablemente cambian. Fue en ese momento cuando Daniel entendió algo que nunca había visto antes. No necesitas controlar todo lo que ocurre, necesitas cambiar desde donde estás viviendo, porque cuando el estado cambia, la realidad no tiene otra opción que seguirlo. Y lo que empezó como un experimento interno ya estaba convirtiéndose en algo visible, algo real, algo que ya no podía ignorar. Fue entonces cuando Daniel miró hacia atrás y vio algo que antes no podía ver. Nada había cambiado de golpe. No hubo un momento exacto donde todo se transformó, pero su vida ya no era la misma. Y lo más impactante era esto: los cambios externos eran consecuencia, no causa. Porque lo primero que cambió fue su forma de verse a sí mismo. Dejó de sentirse como alguien que había perdido todo. Dejó de identificarse con el problema. Dejó de vivir desde la urgencia y empezó a habitar otra identidad, más estable, más clara, más segura. Y desde ahí, todo empezó a responder, no porque hiciera más, sino porque ya no estaba reaccionando igual. Ya no dudaba de cada paso, ya no esperaba que algo saliera mal,
Ya no interpretaba todo como una amenaza, y eso le permitió ver oportunidades que antes estaban ahí, pero no podía reconocer. Fue en ese momento cuando entendió algo profundamente. La vida no había estado en su contra, simplemente estaba reflejando el estado desde el que él vivía. Y cuando ese estado cambió, la realidad también cambió, sin lucha, sin presión, sin intentar controlar cada resultado, solo por coherencia. Y eso le mostró algo que no podía ignorar. No estaba recuperando su vida, estaba creando una nueva desde dentro. Con el tiempo, Daniel dejó de ver esto como una técnica, dejó de intentarlo, porque ya no era algo que hacía, era algo que era. Su forma de pensar cambió, su forma de reaccionar cambió, su forma de verse cambió, y lo más importante, ya no necesitaba recordarse constantemente lo que tenía que hacer. El nuevo estado se volvió natural. Ya no se sentía como un esfuerzo, no se sentía como algo que tenía que sostener. Era su nueva normalidad, y desde ahí, todo fluía de otra manera. Las decisiones eran más claras, las acciones más simples, las oportunidades más visibles, pero no porque el mundo se hubiera vuelto diferente, sino porque él ya no estaba viendo la vida desde el mismo lugar. Y fue ahí donde entendió la verdadera profundidad de todo esto. No se trata de cambiar lo que haces, se trata de cambiar quién eres internamente, hasta que eso se vuelva automático. Porque cuando el estado se vuelve natural, la manifestación deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que ocurre. Y en ese punto, ya no hay duda. Porque no estás intentando creer, estás viviendo desde ahí. Pero hay algo importante que Daniel entendió y que muchas personas pasan por alto. No fue el tiempo lo que cambió su vida. No fueron los días, no fueron las circunstancias, no fueron los eventos externos. Fue una decisión que tomó en silencio cuando nadie más lo veía. La decisión de dejar de ser la versión de sí mismo que estaba repitiendo el mismo estado todos los días. Porque pudo haber pasado 30 días o 30 años y nada habría cambiado si él seguía siendo el mismo internamente. Y eso cambia completamente la forma de ver todo, porque deja de ser una cuestión de esperar y se convierte en una cuestión de elegir. Elegir desde dónde piensas, desde dónde reaccionas, desde dónde interpretas tu vida. Y esa elección no ocurre una vez, ocurre todos los días, en pequeños momentos, cuando aparece la duda y decides no seguirla, cuando surge el miedo y no lo conviertes en tu verdad, cuando tu mente intenta volver al estado antiguo y tú simplemente no regresas. Ahí es donde ocurre el cambio real, no en algo grande, no en algo visible, sino en esas decisiones internas que con el tiempo cambian todo. Y cuando entiendes esto, dejas de sentir que tu vida depende de lo que pasa afuera, porque sabes que todo empieza en lo que decides ser por dentro. Si todo esto se resume en una sola idea, es esta. No fue el mundo lo que cambió la vida de Daniel, fue Daniel cambiando el estado desde el que vivía. Porque la mayoría de las personas intenta cambiar su vida actuando desde la misma identidad de siempre. Quieren resultados nuevos, siendo la misma persona internamente. Y por eso, todo termina repitiéndose. Pero en el momento en que cambias quién eres en conciencia, todo lo demás empieza a reorganizarse. No porque lo fuerces, no porque lo persigas, sino porque ya no estás enviando la misma señal. Daniel no esperó a que su vida mejorara para sentirse diferente. Hizo lo contrario. Empezó a vivir como alguien que ya estaba saliendo de esa situación. Y eso cambió. Cómo pensaba, cómo se sentía, cómo decidía, cómo actuaba. Y esas pequeñas diferencias crearon resultados completamente distintos. Esa es la ley. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y cuando eso se vuelve claro, dejas de intentar cambiar tu vida desde afuera y empiezas a transformarla desde dentro. Ahí es donde todo comienza. La historia de Daniel no es especial, no porque no sea poderosa, sino porque no es única. Lo que le ocurrió a él
Puede ocurrirle a cualquiera, porque no se trató de suerte, no se trató de circunstancias perfectas, no se trató de tener todo a favor. Se trató de algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Cambiar desde dentro, dejar de reaccionar como siempre, dejar de pensar desde el mismo lugar, dejar de identificarse con la versión que estaba repitiendo su realidad y empezar, aunque fuera de forma imperfecta, a ser alguien diferente internamente. Esa es la diferencia entre quien cambia su vida y quien sigue esperando. No es el tiempo, no es el esfuerzo, es el estado. Y ahora la pregunta no es sobre Daniel, es sobre ti. ¿Desde qué estado estás viviendo hoy? ¿Desde la duda? ¿Desde la preocupación? ¿Desde la sensación de que algo falta? ¿O desde la certeza de que puedes empezar a cambiar eso ahora mismo? No necesitas esperar, no necesitas tener todo claro, solo necesitas hacer lo mismo que él hizo, observar y elegir diferente. Si este video te hizo ver algo que antes no veías, escribe en los comentarios, cambio desde dentro, no como motivación, sino como una decisión real. Y si quieres seguir entendiendo cómo funciona tu mente y cómo usarla a tu favor, suscríbete al canal, porque tu realidad no está fija, está respondiendo a quién decides ser cada día.